Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. He ahí este corazón que tanto ha amado a los hombres, que nada ha perdonado hasta agotarse y consumirse para demostrarles su amor. Mi divino corazón está tan apasionado de amor por los hombres y por ti en particular, que no pudiendo ya contener en sí mismo las llamas de su caridad ardiente, le es preciso comunicarlas por tu medio y manifestarse a todos para enriquecerlos con los preciosos tesoros que te descubra. Alabado a San Jesús, María y José, muy buenos días en este jueves 16 de octubre de 2025. 16 de octubre tenemos muchos santos y en particular recordamos hoy a Santa Margarita María de Alacoque. Y no nos olvidamos que la última encíclica del Papa Francisco fue sobre el amor divino y humano del corazón de Jesucristo. Y ahí recoge, como han hecho varios papas, palabras del Señor a Santa Margarita María. He leído dos de los párrafos de esta encíclica, donde en efecto el Papa Francisco, como había hecho ya Pío XI, Miserentísimo Redentor, cosa bastante sorprendente, que los papas citen en sus encíclicas como palabras de revelaciones privadas, pero es que tienen tal grado de certeza y de aprobación de la Iglesia como poquito. No sé si algún otro caso llega a ese nivel tan impresionante de asumir el magisterio, siempre sabiendo que no son de fe las revelaciones privadas, pero que expresan maravillosamente la fe. La fe, el punto central de nuestra fe, en realidad el que procede de todo lo demás, es que Dios, que es amor, nos ha creado por amor para invitarnos a una relación de amistad con Él. El problema, entre comillas, lo de problema, es que la amistad no depende solo de uno, depende de dos. Y por eso nuestra respuesta, nuestra falta de respuesta, le duele. Justamente estos días en el Evangelio aparecen diatribas de Jesús con aquellos que iban a pillarle en algún renuncio, debates y tal, y el Señor le duele y les recuerda cómo ese pueblo tantas veces había matado a los profetas que les había enviado. Pues también, mira este corazón que tanto ha amado a los hombres, que no ha dejado de hacer nada, que nada ha perdonado hasta agotarse, consumirse, y ya a cambio no recibe de la mayor parte sino ingratitudes, desprecios e indiferencias. Es esa especie de dolor de Dios misteriosísimo que no quita su infinita felicidad, pero que indica que a Dios no le da igual nuestro bien o nuestro mal. No hay una indiferencia afectiva, no, toda la Biblia nos habla en realidad de que al Señor le afecta, porque ha querido, no nos necesitaba, pero una vez que nos ha introducido en una relación de amistad, uno no puede amar a alguien con amor verdadero de amistad y no importarle su respuesta o falta de respuesta. Y el propio Dios ha querido entrar en esa dinámica sin perder evidentemente esa plenitud de vida y felicidad. ¿Cómo se conjuga todo? Pues eso ya le preguntaremos al Padre Eterno, porque estos misterios de Dios superan nuestra mente. Pero nos quedamos con el dato. Señor te quiere, nos quiere con un amor que espera nuestra respuesta por nuestro propio bien. Si no lo hacemos, nos hacemos daño a nosotros mismos, pero al Señor le duele. Como el hijo que se droga, el daño se lo hace a sí mismo, sí, pero los padres, los pobres, lo están pasando mal. Amemos al corazón de Cristo, respondamos a ese amor. Y no nos olvidemos de que el Catecismo recoge esa frase tan bonita del santo cura de Ars. Estamos hablando del sacramento del orden y nos recuerda esa frase que decía: el sacerdocio es el amor del corazón de Jesús, porque a través del sacerdote Jesucristo quiere mostrar su amor, alimentar a las almas con su palabra, con su cuerpo, con su perdón y con toda la actitud, ese dirigirse a los más necesitados en el cuerpo o en el alma. Pues vivamos bien este día de Santa Margarita María de Alacoque, en este mes de octubre. María nos lleva al corazón de Jesús y no nos olvidamos de que precisamente hoy, 1978, fue elegido un papa que cambió la historia del mundo, San Juan Pablo II, también devotísimo del corazón de Cristo.
Bueno, pues nosotros aquí vamos ya en la segunda quincena del mes de octubre, un mes en que ha comenzado nuestra nueva temporada de programación. Mónica Martínez, buenos días. Muy buenos días, padre. Pues sí, todos los meses de octubre empieza nueva temporada y este año la verdad que con muchos cambios. Muchos, porque ya os hemos explicado, pero en fin, siempre viene bien recordarlo, que el bloque de oración de la tarde, que no hay que olvidar, que no existía antes de la pandemia, no teníamos la retransmisión de la Santa Misa diaria por las tardes, solo teníamos por la mañana. A raíz de la pandemia la introdujimos en la programación y luego pues pareció conveniente mantenerla, pero íbamos siempre con la lengua un poco fuera en todo ese bloque de oración, el rosario sobre todo, íbamos ahí metiendo prisa, porque claro, llegaba enseguida a la misa, en fin, que vimos que era preferible cambiar el horario. Todo tiene pros y contras, siempre que le viene mejor, siempre que le viene un poco peor, pero bueno, ahí está. Entonces tenemos la misa a las 8 de la tarde y claro, eso ha hecho que los programas a las 8 de la tarde haya habido que cambiarlos, en fin, un poco de lío, pero todo es acostumbrarse, nada, en unas semanitas ya estamos acostumbrados. Y por otro lado, siempre toda temporada entran programas nuevos y hoy pues entra uno que yo creo que va a ayudar a muchas personas, Mónica. Sí, se titula Cautivados por la Palabra, lo dirige el padre Manuel Pérez Tendero. Lo van a poder escuchar esta tarde a las 6 de la tarde. Tomen nota y si no pueden escucharlo, siempre tendrán la oportunidad de volverlo a escuchar cuando quieran en el podcast. Así es, en directo a las 6, 5 en Canarias. Si hay algo importante en la revelación cristiana, evidentemente es la palabra de Dios escrita y transmitida. Escrita, es decir, la Sagrada Biblia. Pero es verdad que muchas veces nos cuesta entenderla, sobre todo el Antiguo Testamento. Pues bien, en Radio María tenemos varios programas sobre la Biblia, alguno ya muy antiguo. Quiero decir que lleva ya muchos años ese gran esfuerzo como hace nuestro amigo seglar, Adolfo Galán, ¿verdad? Que este programa sobre la palabra de Dios también, pero vamos a completarlo, aparte de otras intervenciones que tenemos también desde Valencia, etcétera, con un profesor de Sagrada Escritura en el Seminario de Ciudad Real. Yo le conocí cuando él estudiaba en Roma y la verdad es que tiene esa capacidad de saber mucho y a la vez explicar muy bien. Y tiene un canal de YouTube donde tiene vídeos, pero ahora pues ya empieza a hacer también programa en la radio y empieza esta tarde con una introducción a cómo leer la Biblia y luego irás poco a poco los libros del Antiguo Testamento y así nos va a ir ayudando mucho. Y también ese cambio que os decía del horario de la misa implica que programas que había a las 8, a las 9 cambian y lo mismo los del lunes. Bueno, cuéntanos esta noche ¿qué programas va a haber los jueves luego ya después de la Santa Misa? Bueno, en el caso de hoy, a las 8:30 van a escuchar el programa Voluntarios, que habitualmente era a las 9, y a las 9 van a escuchar el programa Amaos de Cintia García, que en la temporada anterior lo escuchaban los lunes. Así es, se cambia de lunes a jueves y antes a las 8:30 el programa Voluntarios, quincenalmente alternándose con otro también de Radio María, quiero decir que nos va a informar de la actividad de Radio María. Pues bueno, una semana más los voluntarios de todas las diócesis de España, otra semana pues la actualidad interna de la radio, de su programación y también de la familia mundial de Radio María. Esta noche Amaos con nuestra querida voluntaria cartagenera Cintia García Egea. El Señor nos ama con amor divino y humano. Bueno, ¿cómo corresponder? Amándole a Él en la Eucaristía. Ella dirige también un programa sobre la adoración eucarística, pero también amándonos unos a otros. Amor a Cristo presente en la Eucaristía, amor a Cristo presente de otra forma en nuestros hermanos. Pues en esto estamos, vamos caminando. Pidamos al corazón de Jesús ese amor y un alma que se volvió loca de amor por Cristo y por el sacerdocio era Santa Teresita del Niño Jesús. Y en este bloque del Catecismo sobre el sacerdocio estamos leyendo siempre algo relacionado con el sacerdocio y estamos leyendo algunas de las cartas que se intercambiaba Teresita, muy cercana ya a la muerte, con aquel joven seminarista, luego sacerdote y misionero, con una vida dura, pero al que le ayudó ese intercambio epistolar, esas cartas que le enfervorizaban. Pues vamos a seguir leyendo alguna de estas cartas
y encomendándonos a estos santos, Santa Teresa, celebrábamos ayer, Santa Teresita, Santa Margarita María, su director espiritual, otro inmenso sacerdote, San Claudio de la Colombière. El Señor nos da muchos testigos de su amor. Carta del abate Bellier a Teresa de Lisieux del 17 de julio de 1897. Teresa le había comunicado que se acercaba a su muerte. Entonces esta es la carta de respuesta. Pobre hermanita, qué golpe para mi pobre corazón. Estaba tan poco preparado para eso. No le pida la alegría que usted siente al acercarse a la felicidad. Sigue atado a su pesada cadena y clavado más fuertemente a su cruz. Está hablando de su propio corazón. Usted va a partir, querida hermanita, y él, su corazón, se queda solo una vez más. Era un hombre que había tenido una vida muy dura ya desde el nacimiento, sin madre, sin familia. Se había concentrado en la caridad de su hermana. Había convertido en dulce costumbre esa santa intimidad. Era feliz, sí, muy feliz, al sentir cerca de sí esa mano amiga que consolaba, fortalecía o levantaba. Un hombre prácticamente sin familia, había recibido muchos golpes y sin conocer personalmente Santa Teresita, solo por carta. Pero el ver cómo rezaba por ella, cómo realmente se sacrificaba o cómo lo quería, pues le consolaba mucho. Y de repente le dice Teresa que le va a morir. Claro, el pobre se había quedado hecho polvo. Y aquí vemos pues, el corazón bueno de un sacerdote que esté centrado en Dios no quita, que no tenga sus dolores y sus momentos de tristeza, claro, no somos de piedra. Mi corazón era feliz y esperaba con impaciencia el momento de lanzarse al desierto, porque tenía la confianza de que iba a ser apoyado. El único afecto terreno que le quedaba lo iba a romper, contando para compensarlo con el que Jesús le había prestado, en la persona de un ángel de la tierra. Y he aquí que Jesús le quita este bien, en el momento en que más parecía desearlo. Qué duro es esto y qué penoso para un alma mal afianzada en Dios. Este chico tenía humildad, veía que no estaba del todo centrado en el Señor, le estaba ayudando mucho a Santa Teresita, y ahora me la quitas, Señor, y ahora que ya pronto me viera la misión. Y claro, el pobre pues queda como muy tocado, se comprende. Ese corazón quiere que le baste solo Dios, pero claro, todavía no está en las alturas místicas de Teresa o de Teresita. Pero enseguida reacciona. Sin embargo, fiat, es decir, hágase, ya que usted, hermana, va a ser feliz para siempre. Se va a morir, se va al cielo. Sí, es justo. Yo soy un egoísta. Parta, hermanita, parta. No haga esperar más a Jesús, que está impaciente por recogerla. Qué cambio, ¿verdad? Ahora, desde la fe dice, pero bueno, egoísta de mí, yo aquí pensando en que me quedo sin ella y ella, que está sufriendo tanto, pues va a ser ya feliz del todo. Déjeme a mí batallar, llevar la cruz, caer bajo su peso y morirme de pena. El hombre tenía un punto de pesimismo por su historia personal y familiar. Usted, sin embargo, estará allí a mi lado. Me lo ha prometido y cuento con ello. Esta es mi última esperanza para el presente y para el porvenir. Usted estará conmigo, cerca de mí. Su alma guiará la mía, le hablará, la consolará. A menos que Jesús, enfadado por mis quejas, no lo quiera así. Pero usted, hermanita, su niña mimada, convertida en su esposa y reina con él, ganará mi causa y me atraerá hacia él en el último día. Usted sabrá por qué camino, por el más rápido, el martirio si él lo quiere. A pesar de todo, doy gracias al Maestro con esta nueva lección. Él me enseña a desapegarme de todo lo que es pasajero y a no poner los ojos más que en él. Pues ya vemos, le duele el corazón, pero a la vez se da cuenta de que ese es el camino de Dios,
el Señor nos va quitando los apoyos de aquí para al final concentrarnos solo en Dios. Nos cuesta, pero sabemos que es lo que nos conviene. Y por otro lado, no vas a quedarse solo, porque Santa Teresita, la va a seguir ayudando desde el cielo. Parta pues, querida hermanita de Dios, y hermanita mía también. Fijaos qué cercanía tenían entre ambos sin ni siquiera haberse visto nunca. Dígale a Jesús que yo quisiera amarle mucho con todo mi ser. Enséñeme a amarle como usted. Dígale a María que la quiero con toda el alma. A mis santos, a los que usted ya conoce, dígales también mi amor. Y usted, que va a convertirse en mi santa predilecta, usted, hermanita mía, bendígame y sálveme. Déjeme también, por favor, algo suyo, su crucifijo, si quiere. Este deseo fue escuchado. Le entregaron el crucifijo con el que moría Teresita. Hasta Dios, querida hermana, hasta Dios. Y que pronto nos veamos. Por largo que sea el destierro, será corto comparado con la eternidad. Adiós, hasta el cielo. Su hermano para siempre, Mauricio Barthelemy. El corazón de Cristo es divino y humano. Jesús lloró al ver llorar a las hermanas de Lázaro, este joven que tuvo desde el inicio y en el final todavía más si cabe, una vida dura, humanamente fracasada, pero había conocido al Señor y había conocido, al menos de esta manera lejana físicamente, pero cercana en la comunicación epistolar, a esta alma que se ofrecía por los sacerdotes. Y tenía, aunque el corazón le sangrara, esa visión de fe. Estamos llamados al cielo. Ella va a seguir ayudándome. Pues pidamos también, y a aquellos de vosotros que recientemente o más lejanamente habéis perdido personas muy significativas en la vida, pues miremos así, que aunque nos cueste, pues todo está en la providencia divina, Dios nos ama, todo es para nuestro bien. Pidamos pues al Señor vivirlo así y pidamos por los sacerdotes que también en tantas ocasiones tenemos heridas en el corazón, que sepamos apoyarnos en el Señor y en la compañía de la Iglesia sin buscar otro tipo de compensaciones que tantas veces nos pueden hacer muchísimo daño. Bueno, y seguimos hablando del sacerdocio, del sacramento del orden sacerdotal, tal como nos lo explica el Catecismo de la Iglesia Católica, en este bloque de sacramentos al servicio de la comunidad, tras haber expuesto largamente los sacramentos de curación, penitencia y unción. Estamos en estos dos últimos sacramentos, el sacramento del orden y posteriormente será el sacramento del matrimonio. El sacramento del orden, vimos el nombre, y estamos con el sacramento del orden en la historia de la salvación, en las etapas con que Dios ha ido revelando este sacramento. Y hemos estado viendo en los últimos días las prefiguraciones de este sacramento en el Antiguo Testamento, pero que como todo apuntan tanto los sacerdotes, el sumo sacerdote, los levitas, los sacrificios, el templo, todo apunta a Cristo, donde todo se va a juntar. Sumo sacerdote, profeta y rey, como ahora también recordaremos, templo, sacrificio de sí mismo, cordero inmolado, todo en Jesucristo. El único sacerdocio de Cristo. Hay un único sacerdote. Ayer veíamos cómo esa preparación, hay cosas parecidas, y de los sacerdotes del Antiguo Testamento, claro, son prefiguraciones, pero otras pues que cambian. Ante todo, muchos sacerdotes que ofrecen muchos sacrificios, ahora es un único sacerdote que ofrece un único sacrificio.
el sacrificio de la cruz. Lo ofrece una vez para siempre. Pero, ese único sacerdocio de Cristo, leíamos en el número 1545, ese único sacerdote se hace presente en su pueblo. Cristo nos da a participar, a todos los cristianos, nos da a participar de su ser, nos une a Él por el santo bautismo, y luego, según la vocación que nos da cada uno, nos da a participar también en distinto grado y forma de sus cualidades, de sus funciones. Y eso es lo que vamos a ver en los dos números siguientes, en un pequeño subapartado que se titula Dos modos de participar en el único sacerdocio de Cristo. Dos modos. O sea, Cristo es sacerdote, profeta y rey. Bueno, pues en ese aspecto del sacerdocio, aunque también diremos algo que nos faltaba sobre la prefiguración de Cristo como rey, pero empezamos por leer el número 1546, que nos habla de cómo ese sacerdocio de Cristo se puede participar en el pueblo cristiano de dos formas, así como también esas otras cualidades de profeta y de rey son participadas. Pero bueno, leemos el 1546. Cristo, sumo sacerdote y único mediador, ha hecho de la Iglesia un reino de sacerdotes para su Dios y Padre. Toda la comunidad de los creyentes es, como tal, sacerdotal. Los fieles ejercen su sacerdocio bautismal a través de su participación, cada uno, según su vocación propia, en la misión de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Por los sacramentos del bautismo y de la confirmación, los fieles son consagrados para ser un sacerdocio santo. Pues realmente un texto precioso. Cristo, sumo sacerdote y único mediador. Eso es lo que hemos recordado en el número anterior. Es el único sacerdote realmente al que apuntaban todas las figuras anteriores. Y es el único mediador, es decir, el único puente que nos lleva a Dios, el puente porque es a la vez Dios y hombre, y porque ha ofrecido el sacrificio de su propia vida, un sí humano, un sí de un corazón humano, pero cuyo sujeto último es una persona divina. Ese sí humano, al ser humano, es cabeza de la humanidad, representa a toda la humanidad, y al ser persona divina tiene un valor infinito. Pues bien, ese sí humano de Cristo es el que repara todos nuestros noes. Y es sumo sacerdote que ofrece ese sacrificio y único mediador. Solo por él llegamos al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El pontífice, el que levanta ese puente para cruzar sobre ese río de aguas turbulentas que nos llevaría al infierno. Cristo, sumo sacerdote y único mediador. Pero ahora se añade, pues él, que es el único sacerdote y único mediador, ha hecho de la Iglesia, cita Apocalipsis 1:6, y también aparece en otra expresión en otro texto del Apocalipsis capítulo 5, y en San Pedro, la primera carta de Pedro 2:5 y 9, un reino de sacerdotes para su Dios y Padre. Jesucristo nos da a participar de su ser, de su naturaleza divina. Somos hijos en el Hijo, somos hermanos suyos. Pero no solo una participación de su naturaleza divina al ser elevados por la gracia santificante. No estamos llamados simplemente a ser buena gente, buenas personas, no, mucho más hijos. Usted es muy majo, sí, pero no es hijo mío. No, pues a ti te hago hijo mío, te meto en casa. Y no es una mera adopción jurídica, sino realmente hay algo ontológico, hay algo del ser de Dios que se nos comunica por los sacramentos, esa gracia divina. Entonces nos ha hecho participar de su ser, pero también de sus cualidades. Y si Él es sacerdote, profeta y rey, quiere decir que todo cristiano, de alguna manera, ahora matizamos, es sacerdote, profeta y rey. Y de hecho en el bautizo, cuando se unge la cabeza con el santo crisma, se hace alusión a eso, a esa participación en esas cualidades de Cristo como sacerdote, profeta y rey. Por eso sigue diciendo, en concreto en cuanto a sacerdote, que toda la comunidad de los creyentes, de los cristianos, en sí misma es sacerdotal. Es así. Luego leemos algún texto
de estos que hemos mencionado en el Nuevo Testamento. Y explica, los fieles ejercen su sacerdocio bautismal a través de su participación, cada uno según su vocación propia, en esa misión de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Básicamente, ya lo hemos dicho en días anteriores, somos todos sacerdotes en el sacerdocio común, porque si lo principal que hace el sacerdote es ofrecer el sacrificio, bueno, pues tú no podrás celebrar como sacerdote la misa, pero sí participar en ella, incorporando a ella el sacrificio de tu propia vida, tu trabajo, tus alegrías, tus sufrimientos, lo bueno, lo malo y el momento final, tu propia muerte. Ofrece tu vida, ofrece tu enfermedad, ofrece también tus alegrías. Sacerdote, ofrece sacerdocio común, ofrecimiento de obras. Con mis obras y oraciones, sufrimientos y alegrías de hoy. Yo también incorporo en esa gotita de agua al cáliz. Ahí va mi vida. Sacerdocio común. Estás llamado a ser sacerdote, a orar por todo el mundo. Tú también, claro. Por eso también la liturgia de las horas o la oración de los fieles en la misa no es algo solo del sacerdote ministerial, es de todos, debe ser de todos. Oremos, orad hermanos, todos, unos por otros. Sacerdote. Profeta. Profeta no es, como a veces hemos pensado, reducido al que ve el futuro, ¿no? Si Dios le dice a alguien el futuro muy bien, pero no, el profeta es el que habla en lugar de, o que da boca humana a la palabra de Dios. Entonces tú estás llamado a ser profeta, pues hablando de Dios, dando testimonio, diciendo una palabra, un consejo, diciendo, pues mira, yo ahora voy a misa y tú vas a misa, pues sí, da testimonio, sea apóstol, profeta, puedes ya incluso también de una manera instituida, pues ser catequista, evangelizar, dar cursillos de novios, en fin, cada cristiano ver cómo puede colaborar en la misión profética, sacerdote, profeta y rey. Y nos quedaba en ese ver las figuras, la prefiguración de estas cualidades en el Antiguo Testamento. Hemos estado viendo Cristo prefigurado como sacerdote y como profeta, digamos algo de como rey. Y recordemos que esto aparece claramente en el Nuevo Testamento ya desde la Anunciación, que le dice el ángel Gabriel a la Virgen María. Él será grande, será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará en la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. Y su reino no tendrá fin. Frase que, como sabéis, aparece en la versión larga del credo, que por cierto, lo dijimos en su día, pero como siempre sorprende un poco, lo voy a repetir. ¿Por qué se puso esta frase en el credo? Pues la verdad es que sí que es un poco sorprendente. Pues es porque había por ahí algún hereje que decía que luego en el cielo ya Cristo deja de ser hombre, que la humanidad ha estado aquí, pero luego ya la humanidad no importa. Dice, no. Y entonces, para decir que sigue siendo hombre eternamente, se dijo esto, dice, Él es rey como hombre aquí en la tierra, pues también va a seguir siendo rey en el cielo, porque va a seguir siendo ese hombre rey, y por tanto su reino no tendrá fin. No se refería tanto a afirmar pues la eternidad del reino, sino a afirmar la eternidad de esa humanidad del que es rey, y su reino no tendrá fin. Y en el Apocalipsis, en el final del Apocalipsis, se dice de él que es la raíz y el linaje de David. Siempre está esa referencia al rey David, una de las 2 o 3 grandes figuras de la historia de Israel, ¿no? Bueno, Abraham, el padre de todos los creyentes, pero luego sobre todo Moisés y David, el rey David. Pues Cristo es de la raíz y el linaje de David, la estrella brillante de la mañana. Y en el Evangelio de San Juan es donde aparece más claro. San Juan siempre así, a lo tonto, sin decirlo muchas veces explícitamente, a veces también, pero sobre todo hay que estar muy atento. Uno descubre que en la manera en que cuenta la pasión está destacando que Cristo, siendo humillado y crucificado, pero no deja de hacerlo como rey. Desde su entrada triunfal en Jerusalén hasta el título que está en la cruz, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y sobre todo en la resurrección, es la suprema proclamación de Cristo como rey.
La resurrección es la que manifiesta. A veces hay textos que puede sorprender, como si ahí empezara Cristo a ser el Hijo de Dios. No, el Hijo de Dios con poder, en el sentido de que hasta ese momento esa humanidad estaba sometida a las condiciones nuestras terrenas y no se notaba su divinidad más que en momentos puntuales como la transfiguración o en los milagros. Pero ya al resucitar, como que esa divinidad que estaba como escondida y que vieron los apóstoles en el monte Tabor, que le salía por los ojos, digámoslo así, pues ya desde la resurrección le inunda de una manera que ya no hay duda. Por eso en cuanto le ven se postran ante él, como vemos en Santo Tomás el apóstol o en las mujeres cuando les aparece Cristo en el camino de vuelta del sepulcro. La resurrección le convierte en el Señor. No es que no fuera antes Kyrios, Señor, es Dios siempre, no faltaría más. Pero digamos que ya no hay duda, ahora ya toda esa humanidad, todo ese cuerpo, es claramente el cuerpo del Hijo de Dios. Al resucitar, ya Cristo entra definitivamente en su reino y liberó a los hombres del poder de la muerte, del pecado, de las tinieblas, de la esclavitud de Satanás. Ciertamente, Él es Rey. Aparece, ya digo, en toda la pasión, muy claro. Hay detalles incluso sorprendentes. Por ejemplo, hay un texto que, aunque discuten los expertos en el griego bíblico cómo se traduce, pero parece bastante claro que cuando ya al final del proceso de Pilato dice, se sentó en su silla curial. No, sentó a Jesús. Sentó. ¿Y eso? O sea, como que quiso decir, este que estáis aquí juzgando. Hay algo misterioso, ¿no? Es el verdadero Rey. O esa corona de espinas. En fin, todo de una manera indirecta está mostrándonos San Juan que Cristo es Rey, pero claro, su reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo me defendería a mis súbditos. Y nosotros los cristianos somos buenos súbditos, cuando somos arrancados del dominio de las tinieblas, trasladados al reino de su Hijo, y estamos encantados de mantenernos ahí, y no le abandonamos, no lo traicionamos. Entonces, somos súbditos, pero también Cristo nos hace participar de esa cualidad. Pero antes recordemos esa expresión tan bonita del prefacio de Cristo Rey. El reino de Cristo es reino de la verdad y la vida, la santidad y la gracia, la justicia, el amor y la paz. Cristo ya es Rey, pero se manifestará definitivamente su reinado, pues ya en la plenitud, en la parusía, cuando vuelva, y ahí ya no habrá ninguna duda. Volverá entre las nubes, entre los ángeles, entre las aclamaciones de todos, y todos lo reconocerán, aquel al que traspasaron. Cristo Rey, sacerdote, profeta y Rey. Y tú y yo, llamados también a participar de esta cualidad. ¿Cómo? Bueno, pues en primer lugar, dejando que esa gracia de Cristo vaya haciéndome a mí buen súbdito, de manera que todo mi ser no esté, pues yo pienso una cosa, luego siento otra, luego hago otra, pues bueno, nos pasa por el pecado, que andamos descuajeringados, ¿no? No, pues soy rey de mí mismo en tanto en cuanto me dejo reinar por otro, que es Cristo. Entonces me hace libre. Si no, soy esclavo y no hago lo que quiero, hago lo que mi cuerpo me pide, aunque me doy cuenta de que me dejo llevar de la soberbia, de la pereza, de la ira, de la lujuria. Claro, no soy rey de mí mismo. Pero después, no solo rey de mí, de mi personalidad, de mi psicología, sino también ir colaborando a establecer ese reino en mi ámbito, donde yo vivo, mi familia, mis amistades, mi trabajo, en la sociedad, luchar por el reino de Cristo, que es el único que puede dar la paz a toda la humanidad. Bueno, pues vamos a recordar que estamos llamados a vivir ese sacerdocio común de los fieles al servicio del reino de Cristo. Adveniat regnum tuum, cor Jesu adveniat regnum tuum, corazón de Jesús, venga a nosotros tu reino. Amen.
Conoce la doctrina católica. Escucha el catecismo de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias. Y los sábados a la misma hora profundizamos en los temas tratados en el programa En torno al catecismo. Cor Jesu advenia regnum tuum, corazón de Jesús, venga a nosotros tu reino, llamados a colaborar a este reino. Y decíamos que ya nos pone aquí el catecismo un par de citas que queríamos leer. Una, y muy importante, de la primera carta de San Pedro, en el capítulo 2, dice lo siguiente. Vamos a ver, capítulo 2. Tenemos así. Vosotros, también vosotros, bueno, cogemos antes, acercándoos a él, piedra viva, rechazada por los hombres, pero elegida y preciosa para Dios, y aquí llega el versículo 5, también vosotros, como piedras vivas, entráis en la construcción de una casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Por eso se dice en la Escritura, mira, pongo en Sión una piedra angular, elegida y preciosa, quien cree en ella no queda defraudado. Para vosotros, pues, los creyentes,
ella es el honor, pero para los incrédulos la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular, y también piedra de choque y roca de estrellarse, y ellos chocan al despreciar la palabra. A eso precisamente estaban expuestos. Vosotros, en cambio, sois, atención, un linaje elegido, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las proezas del que os llamó de las tinieblas a su luz maravillosa. Madre mía, pues como ha insistido, que por un lado en el versículo 5 dice, entráis en la construcción de una casa espiritual para un sacerdocio santo. ¿Veis? Sacerdocio común. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales. Lo que oíamos en la canción, obras, oraciones, sufrimientos, harías tú, cristiano sacerdote en este sentido, de ofrecer ¿qué sacrificio? Pues tu propia vida, ofrecer tu vida. Pero también rey, una nación santa, eres sacerdocio real, sacerdote y rey. ¿Veis? Y luego, otro texto en el Apocalipsis, en el capítulo 5, a ver, Apocalipsis, capítulo 5, versículo 9 dice, cantan un cántico nuevo, eres digno de recibir el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste degollado, y con tu sangre has adquirido para Dios hombres de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes y reinarán sobre la tierra. ¿Veis? Jesucristo, Cordero Inmaculado, sacerdote, profeta y rey por el sacrificio de su vida, nos ha adquirido para Dios, haciendo de nosotros un reino de sacerdotes, y dice que esos sacerdotes reinarán sobre la tierra. Caramba, qué dignidad tenemos, ¿eh? Somos sacerdotes, profetas y reyes participando del sacerdocio de Cristo en este primer nivel. Luego hablamos del otro. Pero antes de seguir, el catecismo nos sugiere, como muchas veces, que repasemos algún número en el que ya se había hablado de algo de esto, y concretamente de este sacerdocio común al que se participa en él por el bautismo y la confirmación. De hecho, la última frase de este número 1546 es que por los sacramentos del bautismo y la confirmación los fieles son consagrados para ser un sacerdocio santo. Leemos, Mónica, lo que ya anticipaba de todo esto cuando tratábamos en el credo de la Iglesia el 1268. Los bautizados vienen a ser piedras vivas para edificación de un edificio espiritual, para un sacerdocio santo. Por el bautismo participan del sacerdocio de Cristo, de su misión profética y real. Son linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido, para anunciar las alabanzas de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su admirable luz. El bautismo hace participar en el sacerdocio común de los fieles. Como veis, aquí cuando hablábamos de la Iglesia y de la incorporación a la Iglesia ya se decía esto, que hemos leído justamente en la carta de San Pedro, pues también está aquí recogido ese texto, ¿no?, de la primera carta de Pedro 2, capítulo 2, versículos 5 y 9. Piedras vivas, sacerdocio santo, el que os ha llamado a formar parte de ese linaje elegido, sacerdocio real. Y todo ello a través del bautismo y la confirmación, que profundiza y completa, digamos, el bautismo. Así pues, llamados a participar de ese sacerdocio de Cristo y también de Cristo como profeta y rey. Quienes reciben el bautismo son ungidos y consagrados con una unción semejante a la de Cristo, participan de la misma misión de Jesús y por tanto de su profetismo, sacerdocio y realeza. Todos los miembros del pueblo de Dios, adquiridos por la sangre de Cristo, somos sacerdotes, profetas y reyes. Linaje escogido, sacerdocio real, nación santa. Por tanto, tú no estás llamado simplemente a morir bien y salvarte, no, sino a colaborar en esta misión. Tú tienes una misión, algo no será en el mundo si tú no lo haces. Tienes la misión también
de en el ámbito en que Dios te ha puesto, pues ser sacerdote, profeta y rey, ayudar a otros, llevar a plenitud en ti y colaborar en los demás esa obra iniciada por Cristo. Cristo ha hecho la redención objetiva, pero tenemos que extenderla y aplicarla. Y ante todo por la ofrenda de tu vida. Y también por tu oración de intercesión, pero también por tu palabra, por tu testimonio. Como profeta estás llamado a anunciar que el único Salvador es Jesucristo. Es Jesucristo. Y poner todos los medios también para instaurar siempre por los caminos del amor y la libertad el reino de Cristo allá donde estés. Bueno, pues este es el panorama tan bello de esta participación en el sacerdocio de Cristo. Pero hay otra participación, y eso es lo que nos va a decir el número siguiente, que por lo menos vamos a dejarlo leído, aunque ya lo explicaremos con calma el próximo día. Leemos pues, Mónica, el 1547. El sacerdocio ministerial o jerárquico de los obispos y de los presbíteros y el sacerdocio común de todos los fieles, aunque su diferencia es esencial, y no sólo en grado, están ordenados el uno al otro. Ambos, en efecto, participan, cada uno a su manera, del único sacerdocio de Cristo. ¿En qué sentido? Mientras el sacerdocio común de los fieles se realiza en el desarrollo de la gracia bautismal, vida de fe, de esperanza y de caridad, vida según el Espíritu, el sacerdocio ministerial está al servicio del sacerdocio común, en orden al desarrollo de la gracia bautismal de todos los cristianos. Es uno de los medios por los cuales Cristo no cesa de construir y de conducir a su Iglesia. Por esto es transmitido mediante un sacramento propio, el sacramento del orden. Bien, aquí hay mucha tela que ya iremos cortando, pero por lo menos expliquemos una primera frase, ¿no? Cuando dice que este sacerdocio ministerial o jerárquico, que es el propio de los obispos y presbíteros, y el sacerdocio común de los fieles, del que hemos hablado en el número anterior, dice que la diferencia entre ellos no solo es de grado, sino esencial. ¿Qué quiere decir esto? A ver, entre ser presbítero y ser obispo sí que hay una diferencia de grado. Es el sacerdocio ministerial, pero la plenitud de ese sacerdocio está en el episcopado y no en el presbiterio. Hay una diferencia de grado. Es como decir, bueno, pues uno es coronel o es general, pero bueno, ambos son oficiales. Mientras que es distinto, va por otro lado, ese sacerdocio común. No es que sea un poco más sacerdote o menos, sino que es otro tipo de participación. La diferencia esencial. Pero fijaos lo que son las cosas. Realmente el más importante es el sacerdocio común. O sea, nadie va a dejar de llegar al cielo por no haber sido sacerdote ministerial, sino por no haber vivido como Dios manda el sacerdocio común, en haber ofrecido tu vida, no haber sido buen súbdito de Cristo Rey, buen colaborador en extender su reino. En realidad, el sacerdocio ministerial está al servicio del otro, porque como dice aquí, es un medio para ayudar a todos los cristianos, también a los otros también presbíteros, ayudar al fin que todos tenemos, que es unirnos con Dios, que es la santidad. Por tanto, son dos participaciones distintas, pero teniendo claro que el sacerdocio jerárquico es un medio para ayudar a todos a vivir la vocación a la santidad. Bueno, ya lo veremos con calma, pero de momento hoy nos quedamos con esto. Cristo es sacerdote, profeta y rey. Todo cristiano participa de esas cualidades, misiones, matices, funciones, llamemos como queramos, de Cristo. Pero hay dos formas de participar en el aspecto del sacerdocio. Todos, por el bautismo y confirmación, participamos del sacerdocio común y hay que vivirlo en el día a día, pero algunos somos llamados a participar también del sacerdocio ministerial o jerárquico, en el cual hay grados entre el obispo y el presbítero, pero bueno, básicamente es lo mismo, y en cambio es distinto del sacerdocio común, pero está al servicio de este sacerdocio común. Lo dejamos aquí. Tenemos un momento para dar gracias a Dios, a Jesucristo, nuestro buen pastor, y para pedirle que seamos misioneros todos. Tú estás llamado a ser profeta, a hablar de Cristo, a instaurar su reino,
a través del anuncio testimonial de su amor. Lo meditamos y también tenemos momento para vuestras consultas de este u otros temas o testimonios. Teníamos por ahí varios por ahí pendientes. Pues bueno, aún un minutito tenemos para ello, como ahora nos recuerdan. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419, 91005-9419. Puedes escribir un mail a catecismo@radiomaria.es o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp 668 594 383, 668 594 383. Mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo lo bello que es tu amor. Tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente por no saber de ti. Pues sí, estás llamado a ser misionero, profeta, anunciador de la buena noticia. En la campaña del Pilar, tan bonita, hemos recibido muchos testimonios. Por ejemplo, Miquel, al que le habíamos dado las gracias por sus donativos, decía, no, el que tiene que dar las gracias soy yo, porque Radio María está siempre ahí, no importa el día ni la hora, siempre camina contigo en tus alegrías y tristezas, te acompaña, cuando te acompaña la salud o la enfermedad, cuando la vida te sonríe o cuando la vida te da la espalda. Radio María está ahí con la palabra oportuna, un Padre Nuestro, un Ave María, un Salmo, una palabra de vida. Radio María eleva nuestros ojos al cielo, cuando nuestra mirada muchas veces no se cruza con los ojos de los hombres. Radio María pone en práctica nuestra caridad, no se queda en palabras. Es belleza, sensibilidad y armonía en medio de un mundo lleno de fealdad. Es una radio que cambia vidas. Gracias a vosotros y gracias por tenerme presente en las oraciones. Pues esto es lo que intentamos también, que esta radio sea profeta, anunciadora de la buena noticia. Pues en ello quedamos unidos, querida familia de Radio María. Hoy Santa Margarita María de Alacoque, que ofreció su vida al corazón de Jesús. Amemos al amor que tanto nos ama. Con ello vamos a vivir este día y os recuerdo que podéis solicitar ese recopilatorio de todos lo que explicamos del bloque anterior, de esos sacramentos tan importantes para confesarnos como Dios manda, para recibir la Santa Unción, todo eso que explicábamos en su día a estas horas, pues ya está en ese recopilatorio que ya muchos estáis pidiendo y que ahora os recordaremos con la cuña con la que lo lanzamos. Pues pedimos al Señor su bendición para vivir como sacerdotes, profetas y reyes de Cristo este día. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.
Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.